Voy a leer el primer verso en esta mañana para que nos sirva de fundamento en lo que vamos a estar hablando, pero vamos a estudiar todo el pasaje del versículo 10 hasta el versículo 20. Mira lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Sabes que aquí se puede decir amén y gloria a Dios, recuérdalo. Ok. Entonces, el versículo 10 dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para vivir allí, porque era mucha el hambre en la tierra. Vamos a orar dando gracias a Dios por su palabra. Acompáñame en oración. Dios eterno, Dios bueno, te alabamos, honramos tu nombre y te damos gracias por tu bendita palabra. Y te rogamos, Señor, en esta mañana que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, hable a nuestros corazones. Y que, Señor, esta tu palabra sea suficiente para guiarnos a toda verdad. No permita, Señor, que en esta mañana las interrupciones de la vida sean más grandes que tu voz. Háblanos, Señor, de una manera increíble. Esta es mi oración. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Gracias. Puedes tomar asiento. Notas que cada vez cuando entramos al servicio o al culto dominical y vamos a la predicación de la palabra del Señor, por lo regular nosotros hacemos un resumen de lo que hemos estado hablando hasta cierto momento. Y esto es porque aunque nosotros sabemos que la Biblia está dividida en libros, y es cierto, nosotros también no solamente hemos dividido los libros, tenemos versos y tenemos capítulos. Pero la verdad del caso es que todas estas divisiones realmente nos sirven para nosotros buscar, para hallar diferentes pasajes en las Escrituras. Pero la Biblia es una unidad. Absolutamente todo lo que nosotros predicamos de la palabra del Señor tiene un solo tema. Y déjame hablarte de este tema. El tema de la palabra del Señor es Cristo Jesús. Eso es lo que creemos, eso es lo que predicamos. Cristo es el tema central de la palabra del Señor. Ahora, aún así, queremos que todo el mundo vaya entendiendo lo que nosotros vamos predicando. Y déjame decirte lo que hemos hablado hasta ahora. Estamos en el libro de Génesis, capítulo 12. Y hemos hablado hasta el momento en que Dios escoge. ¿Sabes qué? Dios llama al hombre. No, escúchame, no te preocupes, atiéndeme acá. Mírame a mí. Yo soy lo suficientemente lindo para que me mires. Escúchame, estamos hablando de la palabra del Señor. Mira lo que hemos aprendido hasta ahora. Hasta ahora hemos aprendido que Dios llama. Tú estás aquí en esta mañana porque Dios te llamó. Tú estás aquí en esta mañana porque Dios decidió en su soberanía y en su gracia traerte aquí. Pero encontramos que cuando Dios llama no lo hace en base a nuestros méritos. No lo hace en base a lo que nosotros podamos haber alcanzado, nuestra inteligencia. No lo hace en base a nuestras posibilidades. De hecho, encontramos aquí que Dios llama a Abraham un pagano. Llama a Abraham a un hombre que realmente no merecía ser llamado porque él adoraba a otros dioses. Pero la gracia de Dios nuevamente no se trata, jamás se tratará de lo que tú y yo podamos conseguir. Se trata de la inmensidad del amor y la misericordia de Dios. Y Dios llamó a Abraham y lo escogió. A un pagano lo llamó y lo hizo recipiente de la promesa. Lo único que Dios le pidió a él es que confiara, que tuviese fe, que demostrara su fe con acciones. Y el hombre, encontramos en el capítulo 12 que Abraham respondió a esa con fe. Lo hizo de una manera increíble. Por esta razón, a Abraham se le conoce como uno de los héroes de la fe. Por favor, recuerda esto. Abraham es uno de los héroes de la fe, pero él no es, voy a terminar así, recuerda esas palabras, él no es el héroe de la historia. Él es uno de los muchos héroes de la fe. Y yo quisiera que nosotros aquí en esta mañana pudiésemos en algún momento en la vida ser considerados de alguna manera, de alguna forma como un héroe de la fe, como una persona que ha confiado, que ha depositado su fe, que ha ejercitado, que ha ejercido su fe en Dios. Pero jamás y nunca tú y yo seremos los héroes de la historia. Por eso es que Dios constantemente nos tiene que probar.
Y déjame hablarte de la prueba. Antes de ir al mensaje de la palabra del Señor, déjame usar esta ilustración. Alcen las manos. Y yo tengo una compañera muy amada de nosotros, de Aileen y mía, que estudió con nosotros. Yo sé que ella va a entender esto. Alcen las manos en esta mañana los que en algún momento, cuando estuvieron en la escuela, tuvieron que tomar una prueba, un examen. Alcen la mano todos los que tomaron examen. Y tú desde la casa, si no estás, alza tu mano. Ok, todos los que han tomado alguna prueba, algún examen en su vida. Alcen la mano, dejen las manos arriba, que les duela. Ok, alcen las manos o dejen las manos arriba los que se colgaron alguna vez en la prueba. Los demás las pueden bajar. Solamente 2 personas que han mentido bajaron sus manos porque todos nos colgamos en algún momento en los exámenes. Los exámenes se dan en las escuelas, ¿para qué? Para probar que nuestro conocimiento, que lo que hemos aprendido realmente, si nosotros dijimos que aprendemos algo, realmente sea veraz, que realmente lo hayamos aprendido. Y si tú has tomado prueba y no has pasado la prueba, yo te aseguro que te van a hacer tomar esa prueba, no una vez, sino todas las veces necesarias, hasta que tú compruebes de que entendiste el material. Y si no pasas la prueba, nosotros los puertorriqueños decimos te colgaste, te rajaste. Alguien me dijo otra palabra en Mallard Creek esta mañana, no me acuerdo cuál fue. Pero lo que quiere decir es que no pasaste la prueba. Yo quiero que tú entiendas que Dios prueba nuestra fe. ¿Me escuchaste? Que Dios prueba tu fe. Dios no te tienta, pero Dios prueba tu fe. Dios te hace tomar un examen para verificar si lo que tú dices que crees o dices creer en el Señor sea veraz, sea real. Entonces, entendiendo esta ilustración, ve conmigo a la palabra. Y vamos a encontrar aquí 2 cosas, dos protagonistas en esta historia. Y en primer lugar, déjame hablarte del héroe de la fe, pero en esta mañana es el hombre de la duda. Déjame hablarte de Abraham. Y vas a encontrar que pasa algo sumamente interesante, importante, pero lamentablemente en esta ocasión Abraham se colgó en la prueba. Y déjame hablarte de los errores de Abraham. Mira el primer versículo, el versículo 10. Ve conmigo al versículo 10. Y mira lo que pasa en esa primera frase. Hubo entonces hambre en la tierra. Déjame detenerme ahí. Hubo entonces hambre en la tierra. Y déjame hablarte de lo que está pasando. Abraham fue llamado por Dios. Abraham se le pidió que saliera de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre a una tierra que él no conocía, que él no sabía. Y dice la Biblia que él salió, que él fue. Encontramos la semana pasada que él llegó a tierra de Canaán, él llegó. Y dice la palabra del Señor que allí Dios le reiteró, le repitió la promesa. Le dijo, ¿te acuerdas lo que te prometí antes de que salieras de tu tierra? Que yo iba a bendecirte, que yo iba a bendecir tu descendencia, que iba a bendecir a todas las naciones de la tierra a través tuya. ¿Ves? Abraham se convirtió en un recipiente de la promesa de Dios. Dios se lo recordó cuando llegó a Canaán. Y le dijo, esta es la tierra que yo te voy a dar. Esta es la tierra que yo voy a regalarte como parte de mi promesa. Y no solamente, escúchame, no solamente te voy a regalar esta tierra, yo te voy a bendecir porque te voy a dar una descendencia increíble. Y Abraham escuchó esa promesa. Recuérdate, esa promesa de Dios. Yo creo que en esta mañana Dios nos ha dado promesas hermosas y bellas. Y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, si conocemos la palabra de Dios, si entendemos lo que Dios nos dice, podemos escuchar estas promesas retumbando en nuestros oídos. Dios nos dice una y otra vez que yo te he prometido gracia sobre gracia, misericordia sobre misericordia. Yo te prometo cumplir mi propósito en tu vida. Dios nos ha prometido salvarnos eternamente. Dios nos ha hecho promesas increíbles y preciosas, como se la hizo a Abraham. Pero nosotros pensamos que después de la promesa de Dios ya todo está bien. Todavía hay gente aquí en esta mañana que cree la mentira de que después que tú eres salvo no vas a enfrentar dificultades. ¿Ves? En esta mañana yo he sido probado.
Hay alguien con un uniforme de los Yankees aquí. No hay una prueba más grande para el pastor que ver a una persona con un uniforme de los Yankees, tirándome en la cara que nos ganaron anoche nuevamente. Pero escucha esto, escucha esto. Es esta mentira que nos han vendido de que el cristiano no ha de pasar por sufrimientos y de que el cristiano no ha de enfrentar dificultades. Y aquí yo encuentro que Abraham fue probado. Y mira lo que pasó con el examen de Abraham. Déjame darte de los errores de Abraham. En primer lugar, Abraham, en lugar de moverse en fe, se movió por las circunstancias. Ve conmigo al versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para vivir allí, porque era mucha el hambre en la tierra. Mira lo que pasa, Dios le hace la promesa, Dios le dice, esta es tu tierra, yo te voy a bendecir. De hecho, voy a maldecir a los que te maldigan y voy a bendecir a los que te bendigan. Esta es la tierra que te he dado a ti y a tu descendencia para que tú recibas bendición y seas de bendición a los demás. ¿Ves? Esta es la promesa de Dios. Pero tan pronto termina la promesa, no ha pasado mucho tiempo, él se establece en el Negev, en este desierto increíble, y dice la palabra del Señor que en ese mismo momento, después de la promesa, hubo hambre. O sea, se enfrentaron a una dificultad. Pero el problema no es la dificultad, escúchame, el problema no es la circunstancia. El gran problema es que Abraham recibió esta prueba del Señor de parte de Dios y en lugar de confiar en la promesa de Dios, él se movió por la circunstancia. Mira lo que hace Abraham. Dice, y descendió Abraham a Egipto para vivir allí porque era mucho el hambre en la tierra. Es decir, esto es lo que pasa. No hay ninguna prueba en la Escritura que nos dice que Abraham consultó con Dios. Que Abraham fue en oración delante de Dios. Que Abraham se recordó de sus palabras, de las palabras de su promesa. No hay una evidencia en la palabra del Señor que nos diga que en lugar de Abraham confiar en lo que Dios había prometido, en lugar de consultar con Dios, Abraham, en lugar de hacer esto, él lo que hizo fue dejarse mover por las circunstancias. Yo no te estoy diciendo que si él hubiese consultado con Dios, quizás Dios lo hubiese enviado como quiera a Egipto. Yo no puedo decir eso, no lo sabemos. Lo que te puedo decir es que no hay evidencia bíblica de que él fue a Dios en oración. Todo lo contrario, lo que vemos aquí es que las circunstancias decidieron por él, guiaron la decisión que él iba a tomar. Y cuando nosotros dejamos que las circunstancias nos guíen, en ese momento estamos deteniendo nuestras vidas de vivir por fe, de creerle a Dios. Por favor, entiende algo. Cuando nosotros nos enfrentamos a dificultades, vamos a dudar. Es humano dudar. Y dicho sea de paso, lo correcto como seres humanos es que nosotros vayamos delante de Dios y le preguntemos a Dios, cuestionemos a Dios. Escúchame, muchas veces encontramos en la palabra de Dios pasajes que nos dicen que como hombres como David fueron delante de Dios y le dijeron, Señor, ¿por qué me siento de esta manera? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué me siento que me has abandonado? David y muchos hombres como él fueron delante de Dios a preguntarlo, pero hicieron algo importante. Ellos fueron delante de Dios a preguntar. Abraham no hizo eso. Abraham dijo, bueno, si hay hambre, yo sé que hay hambre en esta mañana. Si hay hambre, entonces hay que movernos. Las circunstancias decidieron el curso de acción de Abraham. Pero la pregunta es, ¿no se supone que sea Dios el que dirija nuestras vidas? ¿No se supone que sea Dios el que nos guía hacia dónde nos debemos mover? ¿No se supone que sea Dios el que dictamine, el que decida cuál es el próximo paso que yo voy a dar? El primer error de Abraham es que él se movió por la circunstancia en lugar de preguntarle a Dios. Pero déjame darte el segundo error de Abraham. El segundo error de Abraham está en el verso 11 en adelante. Mira lo que pasó. Y aconteció que cuando estaba próximo a entrar a Egipto, o sea, se fue para Egipto, él le dijo a Sarai, su mujer, sé que eres mujer de hermoso aspecto. Vamos a detenernos ahí. Qué bendición hubiese sido si Abraham
si Abraham se hubiese detenido ahí. Si le hubiese dicho, oye, Sarai, la verdad que eres preciosa, y se hubiese callado la boca. Qué bendición hubiese sido eso, ¿verdad, hermanas? ¿Cuándo fue la última vez que tu esposo dice, oye, la verdad que tú estás bien linda? ¿Cuándo fue la última vez? Hay gente que hace, Abraham hasta ese punto había acumulado como 50 puntos. Él había hecho todo lo correcto. Qué linda que tú eres. Y Sarai, yo me imagino, ay, gracias. El problema es, como pasa muchas veces, que el hombre no se calla, que el hombre no detiene y siempre tiene que abrir la boca y meter las patas. Porque el problema es que él estaba diciendo hermosa, preciosa, por una razón equivocada. Mira el versículo 12. En cuanto te vean los egipcios dirán, es su mujer, entonces me matarán a mí y a ti te dejarán con vida. Di pues que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya. Así gracias a ti salvaré mi vida. Imagínate que ahora que Sarai escuchó el mensaje completo de boca de Abraham, esto es lo que escuchó de Abraham. Tú eres una mujer preciosa y por culpa tuya me van a matar. Eres tan linda, hasta eso lo haces mal. Eres tan linda que por culpa tuya me van a matar. Pero la verdad del caso es que el que estaba fallando no era Sarai, el que estaba fallando era Abraham. Porque en esta ocasión, cuando Dios le presentó la prueba, no solamente él se movió por las circunstancias, dice la palabra del Señor que Abraham actuó por miedo. Él dejó que el miedo de lo que podía ser, de lo que pudo haber ocurrido, fuera más grande que la promesa que Dios le había hecho, fuera más grande que Dios mismo. Lo que él estaba diciendo es, mira, yo sé que nos estamos moviendo a Egipto, pero vamos a utilizar media verdad, porque realmente Sarai era media hermana de Abraham. Yo no sé si tú lo sabías. Sarai era media hermana de Abraham. Después, si necesitas explicación, después me ves después del servicio. Pero la verdad del caso es que Abraham está utilizando media verdad para engañar, porque él lamentablemente había permitido que el miedo a lo que pudo ser fuera más grande que el Dios en quien él había creído. Y en esta mañana, mi hermano, déjame darte un argumento. Muchos de nosotros, muchos de los que estamos aquí, muchos de los que nos están escuchando, hemos trabajado muchas veces nuestras decisiones en base al miedo, en base a lo que puede ocurrir y todavía no ha pasado. Hemos dejado de creer que el Dios que nos ha prometido tiene en sus manos nuestras vidas, y no solamente tiene nuestras manos en su vida, tiene nuestro porvenir. Lo que ha de pasar está en su mano. Yo creo con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, creo que en el momento en que Él quiera llevarme a su presencia, ese es el momento correcto, y yo voy a vivir hasta ese momento, y voy a confiar que no hay un segundo más que yo pueda vivir, pero no hay un segundo menos que yo voy a vivir, porque yo dependo de la soberanía de un Dios que está en control de todas las cosas. Hermano, pastor, entonces no podemos tener miedo. Sí, vamos a tener miedo. Pastor, nos va a temblar las rodillas. Sí, nos va a temblar las rodillas. Y el que te diga lo contrario te está mintiendo. Vamos a temblar, vamos a tener miedo, vamos a sentir desaliento, vamos a sentir ganas de correr, de huir, de escapar. Yo no te estoy hablando que no sientas. Lo que te estoy pidiendo y el examen que quizás Dios nos está haciendo en esta mañana es ver si el miedo es más grande que nuestro Dios. Si vamos a dejar que el sentimiento de miedo, que el sentimiento de supervivencia, que el sentimiento de no saber lo que nos puede ocurrir en el futuro sea más grande que el Dios que ha prometido no solamente guardarnos y guiarnos, sino llevarnos hasta la eternidad por su gracia y su misericordia. Yo creo con todo mi corazón que no hay nada que yo pueda hacer que me mantenga más seguro que la gracia de Dios. No hay absolutamente nada más poderoso
No hay nada más poderoso que la misericordia de Dios. Voy a sentir miedo, hermanos. No hay nadie más miedoso en esta iglesia que yo. Pero ¿sabes qué? Yo he rehusado por la gracia de Dios dejar que el miedo me controle. Que el miedo me guíe. Que el miedo determine hacia dónde yo voy. El único que tiene la autoridad para determinar hacia dónde yo voy y hasta dónde yo llego es el Dios que se entregó en la cruz por mí. El error de Abraham es que el segundo error fue que actuó por miedo. Pero déjame hablarte del tercer error de Abraham. Porque él actuó con miedo, dice la palabra del Señor, que él puso en peligro la vida de su esposa. Y para algunos esto puede ser una bendición, pero no es bíblico, ¿ok? Mira el versículo 14, 15 y 16. Dice, aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. O sea, Abraham tenía razón. También la vieron los príncipes del faraón, quienes la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa del faraón. Versículo 16. Este trató bien por causa de ella Abraham, que tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Imagínate por un segundo que Abraham dice, bueno, déjame hacer esto porque yo tengo que protegerme, yo soy el recipiente de la promesa de Dios y a mí nada me puede ocurrir. Recuerda eso, Sarai. Así que vamos a decir media verdad para ayudar a Dios. Y entonces, imagínate por un segundo que ahora Sarai está en el harén del faraón. Esta es la idea en este tiempo, la cultura de este tiempo era que Sarai tenía que pasar alrededor de 6 meses a un año preparándose antes de ir a los aposentos del faraón. Eso era parte de la cultura. Así que está Sarai allá, ella va lamentablemente a ser usada por un rey pagano porque Abraham había fallado y dejado que su miedo fuera más grande que su Dios. Pero mientras tanto, aquí está Abraham recibiendo toda clase de bendiciones. Está recibiendo vacas, está recibiendo ganado, está recibiendo siervos, siervas, está recibiendo computadoras Apple. El nuevo iPhone le dieron. De hecho, el iPhone vino con los nuevos AirPods. Y Abraham dice, pues esto tiene que ser de Dios. Esto tiene que ser de Dios. Pero no se había dado cuenta que había cometido un error, que por su miedo él estaba poniendo en peligro la vida de la esposa, de su esposa. Y dicho sea de paso, la promesa, este es el error de Abraham y es el error de muchos de nosotros. El error de nosotros es creer que el único propósito que Dios tiene es con nuestra vida y no con la vida de los demás. Abraham no había entendido que la promesa no era solo para él, que la promesa era para él y para su esposa. De hecho, la promesa de Dios era que a través de la descendencia del vientre de Sarai, Dios iba a traer la descendencia a este mundo que iba a traer el Salvador. Y Abraham creía que lo estaba jugando todo bien. Y el tercer error de Abraham es poner en peligro la vida de la persona a quien Dios le había dado para cuidar. Porque su miedo era más grande que su Dios. Déjame aplicarlo a nuestra realidad. Muchos de nosotros en alguna forma, de alguna manera, en algún momento de nuestras vidas, por nuestras necesidades, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de compromiso, por el deseo de comodidad, por el deseo de tener, por la falta de integridad, por la falta de carácter. Nos ha faltado los pantalones para creer que el que prometió ha de cumplir. Y hemos permitido que las cosas de este mundo, las cosas de este mundo, llámale como tú quieras, llámale riquezas, llámale propiedades, llámale diversión, llámale comodidades. Las cosas de este mundo determinen la bendición de Dios sobre nuestra vida. Si tenemos, entonces Dios nos está bendiciendo. Y escúchame, esto que él estaba recibiendo no era bendición de Dios. Por favor, subraya una palabra ahí. En el versículo 16, subraya la palabra criadas. Subráyala. Porque
vamos a encontrar al final de esta historia que Abraham regresa de nuevo al Negev, al desierto donde comenzó todo. Pero el faraón le entregó todo lo que le había dado, no le quitó nada, le entregó las criadas y le entregó los siervos. Y por si acaso no te recuerdas, Agar, la sierva, era una egipcia. Esa mujer que él pensaba que era una bendición se convirtió en una piedra de tropiezo para Abraham. Lo que tú consideras hoy bendición, a menos que sea dado por Dios, se puede convertir en una piedra de tropiezo en tu camino. Porque si Dios te está probando, Dios está probando no cuánto tienes, sino probando cuán grande es el Dios de tu fe. Yo no te estoy diciendo cuán grande es tu fe, no importa cuán grande sea tu fe. Cuán grande es el Dios de tu fe. Y Abraham falló. ¿Sabes por qué falló? Por una razón, porque se olvidó de la promesa de Dios. Mira el versículo 17, pero Jehová hirió al faraón y a su casa con grandes plagas. Mira lo que dice a continuación, por causa de Sarai, mujer de Abraham, no por Abraham. Nota lo que dice, no lo dice por Abraham, por causa de Sarai, su mujer. Lo que está diciendo es que yo hice una promesa, yo le hice la promesa a esta pareja, yo le hice a ellos que le hice la promesa de darle una descendencia, yo la voy a cumplir. Y aunque Abraham haya fallado, y aunque Abraham haya metido las patas, y aunque Abraham sea necio y tonto, aunque él haya fallado a la prueba, yo no voy a fallar. Abraham olvidó la promesa de Dios. ¿Y sabes cómo Dios lo castigó? Mira el versículo 18 y 19. Entonces Faraón, recuerda, Faraón es el rey pagano, es el soberano de Egipto, pagano, que no conoce a Dios. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Si yo hubiese sido el faraón, córtale la cabeza para que no sea mentiroso. Gracias a Dios que yo no era el faraón. Pero ¿sabe lo que está haciendo Dios? Dios está tomando a un pagano para enseñarle al siervo suyo, al recipiente de la promesa, para enseñarle lo que es integridad, para enseñarle lo que es verdad, para enseñarle lo que es justo. Dios está diciéndole a su siervo, al recipiente de su promesa, aprende de este hombre que aunque es un pagano, te está dando una lección a ti de cómo debe actuar un hombre íntegro. Yo no sé si tú has escuchado esta frase alguna vez. Estás haciendo algo que no debes hacer y la gente te ve y te dice, ¿y esto que es cristiano? ¿Y eso que va a la iglesia? ¿Cómo nos condena eso, verdad? Nos da una rabia por dentro. Y comenzamos a argumentar, esta gente no me conoce a mí, ¿por qué está diciendo eso? Si supiera lo que yo estoy pasando. Y comenzamos a tratar de razonar nuestro testimonio. Y a veces le decimos, pero si tú eres peor que yo. Este hombre era peor que Abraham. Pero Dios lo usó para enseñarle a él, Abraham, lo que es integridad y justicia. De esta manera Dios comenzó a moldear la vida de un hombre que cuando recibió la prueba falló. Pero ese es Abraham. Déjame hablarte por un segundo acerca del paladín de justicia del Dios de la promesa. Déjame hablarte del héroe de la historia, no del héroe de la fe, del héroe de la historia. Y hay varias cosas que yo aprendo de este pasaje. En primer lugar, yo veo a un Dios que va a probar nuestra fe. Un Dios que va a probar dónde estamos, cuál es la solidez de nuestra fe. Después de hacerle una promesa de bendición, o sea, de prometerle una tierra, de prometerle una descendencia, de prometerle bendición, encontramos que Dios le da a él hambre en la tierra. Y es que Dios quiere aprobar la fe del hombre que dice creerle, de la mujer que dice creerle. Mi pregunta es,
¿Cuál va a ser nuestra respuesta cuando Dios nos pruebe? Porque yo no tengo duda de que Dios va a aprobar nuestra fe. Yo no tengo duda de que en algún momento en tu historia, no en algún momento, que muchas veces en tu historia, en mi historia, Dios va a aprobar si lo que decimos creer es cierto. Si en quien decimos creer es real para nosotros. Mi pregunta no es si Dios va a aprobarnos, mi pregunta es cómo va a ser la respuesta del creyente. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál va a ser mi respuesta? Yo encuentro aquí a un Dios que prueba, pero más aún yo encuentro a un Dios que está comprometido completa, absolutamente en su promesa. Déjame decirte algo, mi hermano, mi hermana, Dios es fiel. Y déjame repetirlo, Dios es fiel y la palabra de Dios es fiel. Su promesa es fiel. Aun cuando Abraham había fallado, aun cuando Abraham había fallado por miedo, aun cuando Abraham había puesto en peligro a su esposa, aun cuando Abraham había vivido y manejado las circunstancias por encima de Dios, aun cuando Abraham hizo todo lo incorrecto, aun cuando Abraham había fallado, Dios no había fallado. Su promesa es fiel y Él es fiel. Él no cambia, su promesa es fiel. Y escúchame, mi hermano, Dios es fiel a su promesa. Dios fue a rescatar a Saraí allí en el harén del faraón, porque Él había prometido. Dios vino a arreglar el error del hombre que había vivido por miedo, porque Dios es fiel. Interesante, aquí encuentro al hombre que falla. Y por eso me encanta la Biblia, hermanos, porque la Biblia no esconde la realidad del hombre. ¿Ves? Encontramos a un hombre increíble como Abraham, pero la Biblia no quita las historias malas de la vida de Abraham. La Biblia la enseña, la muestra para decirnos la realidad del ser humano. Tú y yo fallamos. Tú y yo tenemos falencias. Tú y yo tenemos faltas. Tú y yo fracasamos. Esa es la realidad de nuestra vida. Pero mientras esa es la realidad de nuestra vida, déjame hablarte de la realidad de un Dios que no falla. Él es fiel. Él es fiel a su palabra. Él es fiel a su promesa. Él es fiel a ti. Él es fiel a lo que te ha dicho a ti. Él es fiel a su propósito. Y aunque tú no lo creas, tú vas a cumplir el propósito a las buenas o a las malas. Por una razón, porque Dios es fiel a su promesa. Porque Dios es fiel. Quiero terminar con algo. ¿Cómo yo sé que Dios no es fiel? Que Dios es fiel. Primero porque salvó a Saraí, la rescató allí en el harén del faraón. Él fue por ella, Él envió una plaga, Él la sacó de allí. Dios es fiel a su promesa, Dios es fiel a su palabra. Pero ¿sabes por qué yo sé que Dios es fiel? Porque aun cuando Abraham había fracasado terriblemente, en lugar de descartar a Abraham, Él lo lleva al lugar de origen. Él lo lleva a donde todo comenzó. Ve conmigo el versículo 1 del capítulo 13 por un segundo. Versículo 1 del capítulo 13, hay una frase que puede pasar desapercibida. Versículo 1 dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, con su mujer y con todo lo que tenía, y con él iba Lot. Él había salido del Negev porque había hambre. Había fallado, fracasado horriblemente a la prueba que Dios le había dado. Dios pudo haberlo descartado. Dios pudo haber decidido tomar a otro hombre. Pero en lugar de hacer esto, Dios fue fiel a su palabra y fue fiel a su promesa. Salvó a Sarai y regresó a Abraham al lugar de origen. Y yo me pregunto en esta mañana, ¿a dónde nos tendrá que llevar Dios de regreso? Para mí, mi inicio, para mí, el lugar donde todo empieza
es la cruz del Calvario. Es a los pies de la cruz donde encuentro mi origen, mi primer paso. Y mi pregunta es, si tendrá que llevarnos Dios a ese momento, a ese lugar. Si hemos fracasado tantas veces que ya no pasamos la prueba. Y quizás Dios tenga que llevarnos a ese lugar, a los pies de la cruz. Pero déjame decirte algo, aquí está la gracia de Dios. La gracia de Dios habla de un momento en tu vida donde aun cuando tú hayas fracasado, Dios te regresa a ti, a ese lugar de la cruz. Aprovecha la oportunidad que Dios te da. La prueba viene, mi hermano. No te cuelgues. Prepárate para que llegues al otro lugar, al lugar de la fe. Te pones de pie y me acompañas en oración. Dios eterno, Dios bueno, te alabamos. Honramos tu nombre y te damos las gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú no nos mientes, Señor, porque tú enseñas aún en la historia de los seres de la fe, tú enseñas la realidad del ser humano. Y yo te ruego en el nombre de Cristo, yo te imploro, oh Señor, que si no hemos pasado la prueba, Señor, tú nos lleves de nuevo a los pies de la cruz. No permitas que las circunstancias, no permitas que el miedo, no permitas que las dudas que vamos a enfrentar cada día, Señor, porque somos humanos, se conviertan en gigantes tan grandes. Yo no quiero, Señor, tener una fe enorme. Yo quiero que tú seas el centro de mi fe. Y si tú eres el centro de mi fe, tu altura, tu profundidad, tu esencia serán suficientes para vencer. Por eso, Señor, aumenta nuestra fe en ti. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén y amén.